Señores, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este su espacio diario 16, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Nosotros súper contentos del favor de su atención. Ustedes conocen de antemano las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook. Estamos como Miosotis Grullón, en Instagram como grullón.miosotis y la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban a nuestro canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. Miren lo que tenemos nosotros aquí. Vamos a brindar y a dar los buenos días de inmediato a nuestro compañero que va a acompañarnos a nosotros a hacer esta jornada diaria, el doctor Fulgencio Severino. Doctor, buenos días para usted. Buenos días, Miosoti. Buenos días a los amigos televidentes del canal 16. Así que estaremos conversando en esta mañana de cuarentena. Era justo y necesario, doctor. Mírenlo ahí, estamos brindando con nuestro chocolatito de agua al estilo del campo. Brinde usted con lo que usted quiera, usted que está en sus casitas ahí levantándose, acompañándonos a ustedes, a nosotros en esta jornada. Brinde, puede ser un tececito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, anís de estrella, con lo que usted prefiera. Lo importante es que usted sepa que debe de brindar con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor, hay muchos temas, pero yo quiero como que demos una panorámica generalizada, porque hay ciertos aspectos que no pueden dejar pasar de lado. Me ha chocado grandemente ciertas frases del dominicano común y corriente, que ha dicho de que, bueno, si no me mata el hambre, me matará el coronavirus, pero tengo que moverme y salir a las calles. ¿Cómo uno analiza ese panorama de mucha gente que ha estado saliendo ahora de que buscando lo de la tarjeta Solidaridad y un sinnúmero de cosas? Bueno, primero hay una cultura del tremendismo. O sea, hay una cultura de no creer en nada, excepto en la imagen que tiene el dominicano de las cosas. Sabe que el dominicano sabe de todo, eso lo hemos discutido en otras ocasiones. Aún no estudie nada. Y eso no se da en el dominicano que no ha ido a una universidad, eso lo ve uno inclusive en los propios estudiantes. Tú le haces una pregunta y ellos una vez tienen una respuesta. Y tú le preguntas, ¿y no usted leyó eso que usted está diciendo en ninguna parte? Entonces, a mí me parece que este comportamiento del dominicano, aparte de una realidad que existe en nuestro país, que todos lo sabemos, más de la mitad de las personas que tienen algún nivel de ingreso lo hacen por vía informal. Naturalmente que en estos tiempos, que la informalidad es tan golpeada, donde no hay ingresos fijos, pues la gente está obligado a salir a la calle a buscarse el moro. Entonces, pero lo que predomina en el dominicano fundamentalmente es que cree poco en las cosas que son, ¿cómo te digo?, que tienen un carácter ya definitivo. El dominicano cree en la imagen que tiene de las cosas, es decir, es muy imaginativo, sería la palabra. Si el dominicano cree que tal cosa, como decía cuando nosotros estudiábamos en la universidad Kant, en la metafísica, que el dominicano es más imaginativo de lo que puede pasar. Esto no existe. Entonces, para él esto no existe. Esto sí existe. Y para él esto sí existe. Entonces, frente a cada fenómeno tiene un planteamiento imaginativo de lo que es real y lo que no es real. Entonces, de tal manera que nosotros por eso siempre en estos programas insistimos mucho en que la gente tiene que entender que esta epidemia es real, que la tenemos encima, que la situación económica es real, que debemos exigir que el gobierno acuda en auxilio económico de las personas que viven de la informalidad, que no tienen salarios fijos, para que estas personas no se vean en la necesidad de montar este nivel de situación como se presentó en el día de ayer, en el que se había anunciado que iban a entregar 800,000 tarjetas y se produjeron aglomeraciones. Y que no era real, doctor, y que no era real. Dicha entrega no era real, fue un no era rumor. real, pero sí se había dicho que el gobierno le iba a entregar. Lo que no había dicho era que le iba a entregar en ninguna parte. O sea, yo vi, por ejemplo, en un noticiario a la vicepresidenta decir que se iba a entregar, y vi también al ministro de la presidencia decir que ya se iban a hacer entrega
de las 800,000 tarjetas, pero, o a las 800,000 personas adicionales, porque tú sabes que hay 750,000 y como habían prometido que era 1.500.000, pero ya la gente se imaginó que tenía que ir a los centros donde funciona el programa. Nadie se lo dijo, pero ellos se lo imaginó y salió toda una aglomeración de personas que va en contra de lo que es el manejo de una epidemia. Es decir, aquí lo normal es que la gente se quede en su casa y que espere los mecanismos normales de información de si ha sido integrado al programa de tarjeta para ayuda económica en medio de estas circunstancias, porque se lo informen por una vía, pero no, la gente salió desesperada. Yo te digo que yo vi lo que pasó en Megacentro porque vivo muy cerca de ahí y realmente va en contra de todo lo que es el manejo de una epidemia. Si ahí hubo 5, 6, 7 o 10 personas que estaban infectados, en los próximos días tendremos miles de personas infectadas, porque eso fue una cosa inadecuada e inapropiada para las circunstancias que estamos viviendo como país. Algo que me preocupa y me llamó poderosamente la atención es como que a la misma gente, no se sabe si por ignorancia o por qué, pero como que no le importa. O porque no sabe la magnitud del problema. En un aspecto es porque no conoce la magnitud del problema, tú sabes. La otra es lo que te señalaba al principio. Aquí nosotros tenemos el dominicano dividido en dos partes: el que tiene miedo y el que no tiene. El dominicano es más orientado a la parte visual, es decir, por ejemplo, si tú analizas desde la perspectiva de la clase media que lee, que mira la situación que hay en Europa, especialmente España, Italia, y ve ahora lo que está pasando en Estados Unidos, se tiene un temor que eso raya en el exceso, incluyendo entre los propios médicos. Si hay muchos temores, ¿entiendes? O sea, la gente tiene un temor más grande de lo que debería tener, porque la enfermedad es muy fatal en las personas de edad avanzada o en aquellas personas que tienen circunstancias adicionales, como son enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades pulmonares. Sin embargo, aún en pacientes jóvenes de clase media, incluyendo a médicos, tienen muchos temores de que se puedan infectar y que puedan llevar la infección a sus hijos, independientemente que se ha dicho que no se ha registrado en niños en cantidades importantes de mortalidad, que aunque le dé el virus no le va a pasar nada. Es decir, hay dos culturas. El que tiene la información y la sabe procesar ha sobredimensionado entonces la situación por el estado de caos que se ha creado en muchos países. O sea, tú estás hablando de Estados Unidos, que están hablando de hacer hospitales corriendo en zonas como si fueran casas de campañas. Tú tienes en España que están tomando todo lo que son los multiusos para hacer hospital. Igualmente pasa en Italia. Entonces ese entra en un estado de pánico y de miedo. Y entonces en el otro extremo está el que no cree que hay nada por una razón muy elemental. El virus tiene una circulación muy reducida en los barrios populares. Todavía, por las razones, bueno, de su origen vino importado y en los barrios poca gente puede, ¿cómo te digo? Correr. En el otro extremo tú tienes, por ejemplo, que el virus se generó a partir de cruceros y de contacto de clase media, y esto de una u otra manera pues redujo mucho lo que tiene que ver con que la gente de los barrios no cree que esto existe real y efectivamente. Hay algo, yo estoy escuchando, yo no sé si soy yo, pero de manera momentánea escuché un ruido de fondo. No sé si sería algo de su micrófono, doctor, o qué sería, pero bueno, ya no. Sí, son unos perros ladrando, pues sí, eran en el micrófono mío. Ah, ok. Bueno, tenemos que decirle a la gente que cualquier tipo de ruido que escuche, que nosotros estamos en nuestros hogares, como está todo el mundo, que estamos todos en cuarentena
en nuestros hogares sin perder el compromiso de esta entrega diaria, de tener un programa de 2 horas diarias, que es todo un compromiso para todos nosotros. Hay ciertos aspectos, doctor, que tenemos que ir hablando, porque a mí me ha llamado poderosamente la atención esa parte que usted estaba hablando de los barrios. Si lo que más han violentado el protocolo han sido nuestra querida gente de los barrios, ¿a qué usted cree que se pueda deber que eso es fabuloso? Que a pesar del manejo que ha habido con algunos barrios de la capital, todavía no podemos decir que ha entrado de lleno a los barrios de la capital. Por suerte que así. Porque como te digo, si una cantidad X no muy importante de personas estaban infectadas de las que estuvieron concentrándose ahí en estas plazas detrás de la oficina de solidaridad para buscar una tarjeta que nadie le dijo que la fuera a buscar, tú puedes estar seguro que en la próxima semana tendremos a miles y miles de personas infectadas. Yo quiero que la gente sepa que esto es cuestión de tiempo. No hay país del mundo que haya proyectado más allá de que de mantenerse la epidemia sin una vacuna, el 70% de la población será infectada. Aquí lo único que se pretende es que la política pública reduzca la velocidad de contagio, nada más. Tengamos claro. El virus no es tan fatal, pero el virus sí es fatal o letal, como le llamamos nosotros, en personas de edad de más de 60 años y en personas que tienen factores de riesgo, como lo que mencioné hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar cuando señalo esto? De que la población tiene que entender que puede haber un momento en que la tasa de contagio es tan elevada que supere la capacidad de los hospitales para internar a ese grupo que, aunque sea pequeño de gente, demande los servicios del hospital. Y ahí no se crea el caos. Por ejemplo, lo que tú estás mirando en Estados Unidos, tú tienes en Estados Unidos en este momento casi 300,000 personas infectadas. Casi 300,000, pueden ser más, tú sabes. De esa, la tasa de mortalidad es aproximadamente 2.6, 2.8, así es que estaba oscilando. Pero va a subir la tasa de mortalidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir eso, doctor? Por ejemplo, si uno viene al patio, aquí a la República Dominicana, que en el momento de que pueda tocarse un brote en un barrio de la capital, por ahí comienza. Así es, porque esa gente se mueve. Recuérdate que el virus se transmite de persona a persona, hasta ahora. Y la gente se mueve primero en su mismo sector, en su mismo entorno, en el hogar y en el mismo sector, jugando, bebiendo, haciendo sus actividades cotidianas, yendo a su trabajo, los que tienen trabajo. Luego se moviliza a otro lugar a visitar un familiar que tiene a X distancia, y así se va movilizando. Inclusive en los sectores donde no hay, tú sabes que la mayoría de los dominicanos y dominicanas vivimos en la capital, o sea, aproximadamente una tercera o un 40% de la población vivimos en el Gran Santo Domingo, pero tenemos contacto con el interior. Y se da muchas veces cuando las cuarentenas son muy prolongadas, entonces tenemos tendencia a movernos a nuestro sitio de origen, y ahí transportamos el virus sin darnos cuenta que estamos infectados, porque el virus tiene un periodo le llamamos de incubación, que hasta el día de hoy es hasta unos 14 días, pero que puede ser, inclusive se está hablando hasta mayor, puede ser hasta de 21 días o un poco más. O sea, esto es una enfermedad que la gente tiene que entender que es nueva, que no todos lo sabemos, que estamos construyendo toda una teoría en base al comportamiento de la enfermedad y que estamos aprendiendo cada día, incluyendo con el tratamiento, con el manejo, el comportamiento del virus. Entonces, eso hace que ¿por qué se ha movido tanto en la clase media? ¿Por qué tú crees que tenemos tantos médicos enfermos? Porque por la clase media. ¿Por qué, doctor? Vamos a establecer esas diferencias. Los médicos, por ejemplo, vemos más personas de clase media en condiciones que no, el médico de clínica no está acostumbrado a bregar con las condiciones en las que se viven en los hospitales. Inclusive aquí hubo centros privados que no aceptaron nunca que sus médicos usaran mascarilla, porque eso afeaba
la imagen del centro. Por eso tú ves que la mayoría de los médicos que en principio estaban afectados eran los de los centros privados. Es más, yo te puedo decir, hay más pacientes o hay igual cantidad de pacientes internos en los centros privados que en los centros públicos. O sea, el Mogoso Puello tiene menos pacientes y el Gautier tiene menos pacientes que un centro privado que no voy a mencionar su nombre de la capital. Es decir, que hay centros privados que teniendo muchos pacientes con COVID-19. Claro que sí. ¿Y por qué no se divulgan esas cosas? Bueno, tú sabes que ahí está la clase media alta y hay gente que esto es una enfermedad que yo te digo, yo he sentido, yo nunca en mi vida me imaginé que nosotros íbamos a ver en tiempo real lo que a nosotros nos contaban en la historia de medicina de la peste. Esta es una enfermedad que se remonta a lo primero, a una tercera o cuarta parte para hablar de República Dominicana del tiempo de la tuberculosis, en el que llegamos a tuberculosis, tuvo Edía. Esta es una enfermedad que tiene un nivel de rechazo extremo. ¿Tú me entiendes? O sea, hemos llegado a un nivel, Miosotti, que yo siento pena por la persona que se enferman porque nadie lo quiere ver. Nadie lo quiere ver. Doctor, y algo extraño que quiero que analicemos nosotros en esta mañana es que hasta recibes el rechazo hasta de tu propia familia. Claro, el hermano no te quiere cerca, ni el primo, ni el sobrino, ni nadie. Todo el mundo. Psicológicamente esto tiene que tener un tipo de, óyeme, te tiene que afectar psicológicamente hablando. Yo creo que sí. Primero, una enfermedad que pocas veces es fatal en un determinado grupo y te aíslan casi un mes. Aislado totalmente. Imagínate tú, aquí no hay una enfermedad ya en estos tiempos que se te aísle por un mes. Ni una tuberculosis, ni una lepra, tú haces tu vida normal. En esta enfermedad hay un nivel de aislamiento total. Y se había hecho un manejo internacional desde los organismos internacionales, desde los países más desarrollados, desde toda parte, que no es adecuado desde el punto de vista de la enfermedad. Es decir, se deben tomar las medidas de precaución, porque se deben tomar, porque la enfermedad es altamente contagiosa. Pero así como es altamente contagiosa, no es tan letal en determinado grupo de la población. Es una gripe cualquiera. ¿Tú me entiendes? Entonces, la gripe, por ejemplo, la influenza, aunque yo no estoy de acuerdo con todas las estadísticas, pero uno tiene que hablar de ellas. Se cree que produce una cantidad de muerte entre ¿cuánto? 200 a 600,000 muertes te produce. Pero doctor, se dice de antemano que uno no ha llegado a la curva de lo que tiene que ver con la enfermedad, al pico de la enfermedad. No, porque tú tienes que pensar que nosotros podemos llegar a un 70% de la población, que esas son las estimaciones de casi todo el mundo. Tú estás llegando a Estados Unidos, por ejemplo, que va para 300,000 y ahora estamos hablando de 0.1% de Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. El 1% de 330 serían ¿cuántos millones? Estados Unidos está llegando a 300,000 habitantes infectados. Estamos hablando del 0.1% de la población. Imagínate tú el 70% de la población americana. Tú estás hablando de más o menos 270 millones de personas que pueden estar infectados. ¿Dónde está el problema? Que el contagio es elevado, la tasa de mortalidad no es tan alta. ¿Por qué la tasa de mortalidad se ve tan alta ahora? Porque la mayoría de las personas no se diagnostican. Uno, porque es asintomático totalmente, y otros porque, a pesar de ser sintomático, no disponen en la mayoría de los países una cantidad de pruebas suficiente para poder hacer el diagnóstico. Imagínate tú que Chile hace 3,000 pruebas diarias y República Dominicana hace 100 pruebas diarias. O sea, ¿cuál es la capacidad que tiene República Dominicana de diagnosticar a los pacientes positivos? Imagínate tú que el virus se detecta a nivel de garganta fundamentalmente en los primeros 7 días de empezar los síntomas. Y aquí tú duras hasta 10 días esperando que te hagan una prueba. Cuando te vienen a hacer la prueba, ya es posiblemente que ya el virus no esté en la garganta, sino que el virus en concentraciones importantes virales, de carga virales para dar positiva, ya está en los pulmones haciendo neumonía. Entonces, todos esos son elementos que inciden. Yo lo que quiero insistirte a ti es en dos elementos que
Señores, que una enfermedad no es para crear un estado de sitio de esta manera, de tantos temores, sin que esto no signifique que la gente no tiene que cuidarse, porque la salida de circulación de la gente es demasiado seria. O sea, cuando nosotros nos enferma un médico, Miosotti, ya tenemos un mes entero sin un médico. Un mes entero. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Ya no puede trabajar. Cuando una persona, tú te contagias, ya va a durar un mes entero sin poder hacer los programas, porque tiene que durar 14 días de manejo de la enfermedad, que es el periodo de incubación, más 14 días adicionales que se recomiendan para cubrir, porque en muchos pacientes todavía el periodo de incubación puede durar un poco más, que puede durar hasta 20 días. Entonces, doctor, y una preguntita, ¿y si una cantidad importante de médicos se nos enferma? ¿Y entonces cómo nosotros vamos a enfrentar esto? Bueno, tú sabes que hay muchos países que han tenido que salir a buscar médicos porque ya no tienen. Pero aquí yo Ya no estoy tienen. escuchando hasta pidiendo ayuda en ese sentido. No, aquí no hay. Aquí lo que todavía ha habido un manejo inadecuado de las autoridades, del personal con que tienen. Aquí ha hecho falta, bueno, yo te puedo decir desde el punto de vista epidemiológico y del manejo de una epidemia, esto ha sido lo más torpe que yo he podido ver en mi vida, del ¿Y los manejo de, asesores? ¿Se han nombrado varios asesores? bueno, también para cobrar cheques los 25 si le pagan, porque aquí quien está manejando la crisis es el poder político, no los médicos. Y cuando los políticos manejan crisis es un desastre en términos médicos. Lo correcto es que una comisión de médicos, en la que debería estar el colegio médico como regla general, debería estar la sociedad de neumología y la sociedad de infectología como regla general, gente independiente, no nombrando amigos del gobierno, porque eso no funciona. Los amigos del gobierno nada más dan para decir que sí, que sí, que sí, que sí. Eso no vale en epidemia. ¿Me entiendes? Si es para pagar cheques, está perfecto, pero no para abordar temas de esta envergadura donde tiene que haber contradicciones sobre el abordaje, porque eso te permite coger el camino más adecuado y de más conveniencia para el país. Nosotros, yo creo que todo el que sabe cómo se maneja una epidemia o ha estudiado cómo se maneja o le ha dado seguimiento cómo lo manejan otros países, saben, nosotros estamos manejando con mucha torpeza. Doctor, pero nosotros estamos luchando contra algo que no sabemos. Sí, pero la regla es tan clara en la epidemia. Tú no la conoces, pero sí hay regla. ¿Qué quiere decir? Para ti que ya el virus está aquí. Y quiere decir que todo el mundo tiene riesgo de contagiarse y todo el contagiado tiene riesgo de contagiar a otro. Entonces, ¿cuál es el problema tuyo? Evitar el contagio, porque no hay vacuna, no hay tratamiento. Entonces, ese es tu norte. ¿Cómo yo voy a evitar que otra gente se me contagie? Porque aunque la enfermedad no es tan letal, pero no es lo mismo tener una enfermedad que no sea letal, que tenga 1000 casos, que yo tenga 1 millón de casos. Si tú tienes una tasa de mortalidad, ponle tú del 1%, no del 4.5% que tenemos nosotros como país, del 1%. Si yo tengo 1000 casos, un caso, o 10 casos, me refiero, si es de 100, uno, y si es de 1000, 10 casos tendría, si tengo 1000 casos. Pero si tengo 1 millón, tengo 1000 casos. Es decir, aquí lo que se evita es tú tener volumen de casos, y la única manera de volumen de casos que tú lo evitas es manejando que tú evites el contagio. Por eso tú ves que se ha planteado tanto que el gobierno sea drástico evitando el contagio. Tú sabes que aquí no hay nada de eso. Aquí tú ves la fila en los bancos, tú viste todo el montaje y el espectáculo que se montó aquí con el tema de solidaridad. Y la tarjeta es una cosa desesperante. Sí, pero doctor, pero fíjese que lo de los bancos y lo de los supermercados no ha habido manera de controlarlo. No lo puedes controlar por una razón muy elemental, la de los bancos. Si tú reduces, si tú todo lo pagas por los bancos y tú reduces el tiempo de 5 de la tarde a 12 del mediodía y lo lleva de 9 a 12, 3 horas, y la gente dependiente de eso, ¿qué tú vas a hacer? No va a tener la fila, o sea. Pues entonces no fue una buena medida por parte de los bancos esta, entonces. Claro, pero que el gobierno tuvo que aprobar eso, pero se supone que eso tiene que pasar por el análisis de la Comisión de Salud, que supuestamente asesora
el seguimiento de esta epidemia. O sea, ahora, qué bueno, doctor, que estamos tratando este tema. Es bueno que utilicemos unos minutos para eso. A mí, en lo personal, me llamó poderosamente la atención que un día yo me moví al banco donde tengo una cuenta y cuando llego encuentro un letrero en la puerta diciendo que esa sucursal, más algunas 15 más que tiene ese banco, cerradas todas. Así y es. que solamente tenía una sola disponible, diciéndole a uno de un punto céntrico. Y yo dije, pero ellos lo que quieren es que la gente se contagie, porque con esa aglomeración de gente ahí, entonces, ¿cómo van a atender a las personas? Así es. Te reducen el número de plazas de sucursal y te reducen el horario y te lo estrechan de una manera inaceptable, 3 horas. Bueno, doctor, no le voy a cansar el tiempo. Me muevo a esa entidad a donde supuestamente estaba abierta y llegué a las 11 de la mañana a ese lugar y ya el guachimán me hizo señas que ya no estaban recibiendo más personas. Estamos hablando de las 11 de la mañana. Por eso te digo que todo es previsible, es decir. Sí, pero entonces eso es un mal manejo en ese sentido. Pero es lo que te digo, porque se está manejando todo con mucha torpeza. Yo siempre se lo mando a los funcionarios más cercanos, al ministro de Salud Pública, y le digo, óyeme, pero explíquemelo usted desde el punto de vista médico. O sea, ¿cómo es que el Banco de Reserva toma esa decisión pegado el 25? Dímelo tú a mí. Di que queremos aislar los envejecientes porque son los de tasa de mortalidad más alta. Pero entonces todos los envejecientes cobran los 25, los 23, porque es el tiempo de los pensionados. Entonces tú no estás aislando los envejecientes. Tú simple y llanamente estás actuando de manera contraria a lo que dice la regla del manejo de epidemia de este tipo, que en la mayoría de los países... Sí, otro dato, doctor, que están haciendo entonces que la gente se desespere, porque si la gente tiene los chelitos en el banco y no puede sacarlos, ¿cómo va a mantenerse en cuarentena? Eso es lo que te estoy diciendo, porque aquí hay un grupo de personas, tú y yo vamos a los bancos y pagamos con tarjeta, pero la mayoría de esas personas inclusive, aún teniendo tarjeta, no creen eso, pues esa gente compra en los colmados. Entonces, ¿qué tú tenías que hacer? Tú tenías que esperar que pasara el 25, que todo el mundo cobrara, llamaba al banco que le dijera internamente a todo el que iba a buscar dinero, saque todo su dinero porque usted no puede volver aquí hasta el próximo mes. ¿Tú me entiendes? Porque también hay gente que va y saca 1,000 pesos y vuelve a la semana a sacar 1,000. Tú sabes, entonces el banco tenía que transmitirle la idea a la persona que todos esos pensionados, o definir que X día era para pensionados. O sea, tú lo puedes hacer. Hay muchísimas formas de organizarlo cuando tú estás dándole seguimiento a una epidemia que tiene niveles de contagio tan elevados como es esta, que todavía ni siquiera sabemos con todos los mecanismos de contagio. Yo quiero que tú sepas, todavía hoy se está hablando en Italia, y por eso tú ves que hay contradicciones entre quienes planteamos que todo el mundo use mascarilla para salir a la calle y gente que dice que no. ¿Tú me entiendes? Es decir, hay países que están demandando que usen mascarilla. Los chinos a todo el mundo lo obligaban a andar con mascarilla, que es el modelo que yo creo, porque los únicos que fueron exitosos fueron los chinos. Entonces, ¿por qué la humanidad no estudia el modelo chino y en el caso de nuestra República Dominicana el modelo chino y hace lo que los chinos hicieron? Porque bueno, por ejemplo, en Madrid recibí yo una información de que prácticamente ellos usan la mascarilla, pero no utilizan los guantes. No, porque el guante tú no lo necesitas. Porque el guante, si tú no te llevas la mano a la cara, no te va a infectar. El tema de la mascarilla, porque cualquiera habla, tú sabes que cuando uno habla hay muchas letras que hacen que uno escupa. Sí, claro. Gotitas, hay muchas letras. Entonces, a eso se le anexa a cualquier persona que tosa. ¿Me entiendes? Sin quererlo, tosió y tú estás sin mascarilla, ya te infectó. Y se está hablando, todavía se persiste mucho. Hace unos días que está circulando estudio en Italia, donde ellos persisten en que el virus tiene una persistencia en el aire por un tiempo determinado. O sea, que no solamente está en toda la superficie de objetos, como son cartones, en el plástico te dura 72 horas el virus y tú le pones... Entonces, por eso no sería de vital importancia los guantes, para cuando uno le ponga las manos a la superficie. Si tú te pones la mano en la cara con el guante es lo mismo.
El guante nada más sirve para tú, qué sé yo, el guante no es necesario, porque el guante no te, lo que tú tienes que tomar en cuenta es que antes de tratar de no ponerle la mano a nada, porque si tú abres una puerta ya el guante se te contaminó, si estaba contaminado tendría que quitártelo y botarlo. Es decir, eso no te va a cambiar la vida. Lo que sí debería haber es personas, por ejemplo, en los bancos que ellos abran las puertas, en los supermercados quien abra la puerta. Es decir, evitar que la gente entre en contacto con superficie X, cualquiera que sea, porque es tan frágil. Ahora, cuando tú andas en la calle y le pones la mano a varios objetos, lo correcto es que antes de entrar a tu casa, alguien te abra la puerta. ¿Tú me entiendes? Que tú no la abras. Porque si tú la abres y tienes la mano contaminada, va a contaminar la superficie a la cual le pusiste la mano en la casa cuando llegaste. Entonces, lo ideal... Doctor, me llama poderosamente la atención que mucha gente sale a la calle a alguna necesidad que tenga, sea un banco, sea el supermercado, y mucha gente opta por llegar, quitarse la ropa, y yo conozco de gente que la ha dejado hasta en la marquesina de su casa la ropa. Eso sería lo ideal, pero si no, lo ideal sería que si se va a quitar la ropa porque tiene posibilidades, no tiene por qué dejarla. Lo que tiene que tener un lugar que se llaman lugares sucios, donde usted se quita la ropa bien quitada, porque tú tienes que quitarte la ropa bien quitada, porque el tema es que cualquier objeto que tú le pongas la mano y esté contaminada y te la lleve a la cara, porque hasta ahora sí se sabe que la vía por donde penetra el virus es por vía respiratoria, y eso tiene que ser o por nariz o por boca. No hay otra forma de que pueda penetrar. Entonces, si tú vas a hacer eso, tú tienes que saberte quitar la ropa. O sea, no es que no lo haga, no es necesario, pero si lo va a hacer, tiene que hacerlo bien. Tú te la puedes quitar en un sitio en tu casa cualquiera, en una parte de la habitación, siempre y cuando te la quites de forma adecuada, esa ropa no entre en contacto con ninguna superficie de donde tú estás, agarra esa ropa, la eche en un zafacón y luego cuando la persona la vaya a lavar, la coja y la tire a la lavadora y rápidamente se lave sus manos. Porque si tú te lavas la mano, no va a penetrar por la mano. La mano va a penetrar cuando tú te llevas la mano a la cara, a la nariz, a la boca. Cuando el virus está cerca de la superficie de las vías aéreas superiores es donde tú puedes hacer que la contaminación que tú tengas de la mano se pueda convertir en una infección. Es decir, que hay cosas que sí están definidas. El tema, por eso yo digo, y te señalaba que todavía como una enfermedad nueva hay muchos mecanismos que se están aprendiendo todos los días, porque estamos hablando, esto empezó en China en diciembre, pero se le dio importancia en enero. Estamos hablando de unos 3 meses de enfermedad. Y que hoy estamos hablando de más. Pero esto quiere decir que prácticamente lo que estamos viviendo con relación a esta enfermedad es interminable o será interminable, porque no sabremos en un momento determinado cuándo estamos de alta. No, no se sabe. Hasta ahora sí se sabe que esto es largo. Y Exactamente. La gente es decir, tiene que no sabemos. estar preparada. Exacto. Por ejemplo, la clase artística dominicana, por no mencionar del mundo completa, pero vamos a ponernos a la clase artística dominicana, que vive básicamente de la aglomeración de personas, que ese es el público. Y ya la gente va a tener miedo. Entonces, ese renglón va a tener muchos problemas. Aquí hay mucha gente con muchos problemas. Muchas. Aquí podrán entrar, volver a actividades en un momento determinado de menos contagio. Los niños, siempre y cuando se protejan los adultos, porque tú sabes que en los niños la mortalidad es más de menos de 20 años, la mortalidad es casi inexistente, tú sabes. Sí, pero ya van 2 niños que se nos mueren en el país. Sí, pero se puede morir, pero yo lo que te digo es que cuando tú comparas con la proporción de muerte que tenemos de edades mucho más avanzadas, es prácticamente inexistente. Hay lugares que nunca se ha muerto un niño. Nosotros hemos tenido la mala suerte, pero lo que te quiero señalar es que el problema de los niños es que cuando ellos llegan enferman a los abuelos, ¿tú sabes? Y ahí sí la tasa de mortalidad es 1 de cada 5 abuelos se puede morir. O sea, 1 de cada 5 abuelos de personas de más de 60 años o de más de 80, fundamentalmente, que es donde está la tasa de mortalidad más alta, ese te van a fallecer. Y entonces tasa estadía de hospitalización larguísima. Tú estás hablando de casi un mes de hospitalización en condiciones inapropiadas, sin poder ver a nadie, porque
en los hospitales donde están hospitalizados las personas con infecciones por este virus, no permiten visita. O sea, es una situación que uno lo único que le puede decir a la persona por la forma como se está manejando la epidemia. Estemos tú y yo no de acuerdo, porque el tema no es discutir si se está manejando desde el punto de vista médico, yo me refiero al punto de vista médico, si se está manejando de forma adecuada o no. Es principalmente que la realidad es que hay un aislamiento total, la gente no puede ir a ver sus familiares, el familiar está totalmente lejos o el paciente está lejos de su familiar y todos los médicos sabemos que eso reduce la tasa de recuperación cuando la gente no puede ver su familia. Se te fallece una persona y no ni siquiera puede hacer la actividad luctuosa que normalmente se hace. Entonces esto hay que evitarlo por todos los medios. ¿Tú me entiendes? Por eso a mí desde el punto de vista médico me duele cómo se está manejando todos los aspectos, y te lo digo desde la perspectiva de mi hospital. Yo tengo lucha completa porque hay un temor que eso no tiene comparación, o sea, un temor entre los propios médicos como si esto fuera una cosa al otro mundo, tú sabes, pero es por el volumen de casos. Por eso uno llama al gobierno siempre que hay que tratar de ver cómo puede reducir la velocidad de contagio, porque hay un éxito. Sí. Doctor, me llama la atención, si nosotros somos mal contados, algunos 10 millones de habitantes, son muchos los muertos comparados con los 10 millones. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad, pero tenemos apenas ponle tú 1.600 casos que están ya confirmados. Sí. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad de más o menos 4.5. La tasa de mortalidad mundial anda en alrededor de 5.5. Es sí, decir, pero nosotros somos un país pequeño. Sí, pero no importa, la tasa es el número de muertos entre el número de diagnosticados. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Chile, tiene una tasa de mortalidad de 0.5. Cuando tú te vas, por ejemplo, a Costa Rica, tiene una tasa de mortalidad de 0.5. Cuando tú te vas a Estados Unidos, tiene una tasa de mortalidad de 2.6. Es decir, las tasas de mortalidad varían, pero depende mucho de la capacidad de respuesta de tú como país. O sea, mientras mayor es el volumen de casos, porque esos que tienen tasa de mortalidad baja, no quiere decir que se le va a quedar ahí, porque el contagio es tan elevado, y tú lo sabes, a mayor volumen de pacientes hospitalizados, menor capacidad de respuesta tienen los países. Por eso es que uno habla que hay que evitar los contagios para evitar el grupo de pacientes que se enferma de forma crítica, que requiere hospitalización y ventiladores, porque mientras mayor es ese volumen, menos es la posibilidad que tú tienes de poderle dar una buena atención, porque en la mayoría de las veces la mortalidad está muy vinculada, por ejemplo, con la cantidad de enfermos que tú tienes, pero no solamente de los contagiados, sino la cantidad de enfermos que tú tienes que hospitalizar. Por ejemplo, tú te fijas en Alemania, y Alemania tiene una tasa de mortalidad de 1.2, 1.4. Tú te fijas en Rusia y tiene una tasa de mortalidad de menos de 1%. ¿Pero por qué? Porque ellos no han llegado al tope de la capacidad de su sistema de salud. Pero cuando tú no llegas al tope de la capacidad de tu sistema de salud, tú tienes respuesta. ¿Por qué? Porque es un virus sin tratamiento. Los virus no tienen tratamiento. Utilizamos tratamiento para tratar de evitar la multiplicación, se llama en virus la replicación del virus, pero no que vamos a matar el virus. No, evitamos que el virus se siga reproduciendo, porque mientras más el virus se sigue reproduciendo, tiene mayor capacidad para infectar otras células, y mientras más células son invadidas por el virus, menos órganos tenemos funcionando y más posibilidad tenemos de terminar en un problema fatal, es decir, en una muerte. Entonces, entonces yo tengo dos preguntas ahí en esa parte. Entonces, por ejemplo, hay una ciudadana canadiense de 72 años que prácticamente ya le hicieron la prueba y salió negativo. Entonces, prácticamente no necesariamente tiene que ser por la condición de vejez. No, porque en estadística no se utiliza el 100%, porque nunca existe el 100%, sino son probabilidades comparativas. Mientras tú tienes personas 18... ¿Qué hace que un paciente y otro tenga dificultades y otro le vaya mucho mejor? Que todos los seres humanos somos diferentes.
tu capacidad inmunitaria, tu respuesta inmunitaria es diferente a la mía. Y está alterada en algunos pacientes porque tienen otras condiciones crónicas. Recuérdate que el organismo tiene un mecanismo de defensa que se llama inmunidad, que es una respuesta que consiste en movilización de células y de sustancias citoquímicas que salen detrás de un antígeno X, una sustancia X extraña que te llegó al cuerpo, que tú no la tenías, en este caso un virus, y ellas salen a atrapar el virus. Ahora, esa capacidad de respuesta en todos los seres humanos no es igual. Cada ser humano la tiene diferente, y no hay duda que hay quienes tienen esa respuesta inmune reducida por edad avanzada, la tienen reducida por edad avanzada. Aquí hay un problema serio, los niños no tienen buena respuesta inmunitaria y sin embargo su tasa de mortalidad es muy baja. Eso tendrá que explicarlo la ciencia en un momento determinado. Pero hay algunos elementos que sí se sabe que enfermedades crónicas reducen la capacidad de respuesta del organismo para actuar en contra del virus. Pero eso lo sabemos por cuando tú tienes, por ejemplo, 1000 personas y tú separas los 500 que se murieron de los 500 que no se murieron, entonces tú dices cuáles eran las condiciones que tú puedes detectar. Insisto mucho, no lo sabemos todo, no sabemos internamente qué tú tienes que te salvaste y qué tiene el otro que no se salvó internamente. Lo que podemos evaluar. ¿Cómo uno entonces, ahora que estamos todos sentados en nuestras casas, en el caso de nosotros no, porque nosotros estamos trabajando y tenemos que trabajar todos los días? En el caso de los médicos, en el caso de los comunicadores, de los periodistas, es un trabajo que no se detiene nunca. Inclusive ahora estamos trabajando el doble porque también hay que trabajar dentro de la casa también. ¿Cómo uno analiza fríamente ahora y uno dice, bueno, mirando el panorama, no sabemos en un momento determinado cuándo esto se va a acabar? ¿Cómo uno planifica si uno realmente no sabe cuándo va a salir de esto? Y cuando uno supuestamente ya tal vez quiera volver a salir, la vida no será igual. Bueno, hay dos cosas. Los estudios son estudios de simulación. Fundamentalmente hay muchos escenarios. O sea, lo que estamos metidos en este mundo del estudio de la epidemia, tenemos aproximaciones, pero el que te pueda decir que 100%, hay dos tendencias. Una tendencia de medida drástica que tú reduces en 3 meses y una tendencia de medida más suave que tú prolongas por 6 a 9 meses. O sea, llega y ahí se te paraliza y ya no sigue creciendo. Entonces, nada más hay dos teorías. Es decir, o las medidas son muy drásticas. Hay un estudio que hicieron una escuela de Inglaterra vinculado a los Reyes, y ahora acaba de publicarse un estudio recientemente que se hizo en Estados Unidos, donde se evalúan los escenarios de la política pública para evitar el contagio. ¿Y qué es lo que plantean? Que dependiendo del nivel de aislamiento, tú sabes que hay muchos niveles de aislamiento, que es el término que se utiliza para decir que las personas se queden en su casa, que es el término que se usa para referirse como mensaje a la población. Número 1, reducir la participación de los estudiantes en las escuelas y a universidades, que tú ves que es universal, todo el mundo lo ha hecho, no, nadie se ha quedado. Segundo, aislamiento de la persona de edad avanzada por la experiencia de la alta tasa de mortalidad en esa población, eso lo ha hecho todo el mundo. Tercera política de aislamiento que han estado aplicando es el aislamiento de los contagiados. Pero ¿dónde ha estado el problema de los contagiados? Que depende de tu capacidad diagnóstica. Si tú tienes capacidad diagnóstica pobre, tu aislamiento de los contagiados es pobre. ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? O sea, la cantidad de pruebas que se hace aquí es muy limitada como para tú decir que ese mecanismo funcione. El primer mecanismo que no funciona de 3 que te he mencionado. Y hay un cuarto mecanismo que es el aislamiento, bueno, el aislamiento social, que es el distanciamiento, que tú sabes que aquí no se hace. Distanciamiento mínimo 2 metros una persona de otra. Ya tú sabes aquí el concepto de 2 metros.
El concepto de Doctor, doméstico. en los supermercados la gente continúa, inclusive hasta dentro del supermercado, uno se va chocando uno con otro, con los carritos. Tú no entiendes que tú hablas con un médico y viene como si te fuera de un beso. Exacto. Usted está loco. Ustedes le han dicho que usted tiene que mantenerse de mí a 2 metros de distancia. De un médico que sabe eso. Pero tú sabes que eso aquí no se ha aplicado tampoco. Ya van de 4 políticas de aislamiento, 2 que son muy parciales. Para no decir que no se ha hecho nada, muy parciales. Muy parciales. Ahí tú ves que se prohíben todos los lugares de aglomeramiento, que aquí ha sido muy parcial, porque hemos estado hablando en el programa de cuántos niveles de concentración ha habido. Y hay una última y quinta, que es el aislamiento total, que es la que han recurrido a algunos países. Cuando tú haces esto tardíamente, yo no te voy a hablar de la primera, porque como el virus era importado, lo correcto era que el gobierno tempranamente, como hicieron muchos países del mundo, evitara los vuelos de los países que ya se sabía que tenían casos. Pero a nosotros no nos iba a llegar de China, a nosotros no iba a llegar de Estados Unidos y no iba a llegar de Europa, porque ahí es donde está el nivel de vínculo aéreo de nosotros. Pero entonces aquí no se hizo eso temprano, entonces se permitió que el virus llegara y una vez el virus llega empieza a multiplicarse en contagio. Entonces, el último elemento que te señalaba era el aislamiento total, lo que se llama la cuarentena, 24 horas por periodo de tiempo determinado. Tú sabes, entonces aquí ninguna de las políticas han sido certeras. Por eso yo le digo a la población, y te lo digo a través de tu programa, no, nosotros no hemos llegado ni cerca del momento más difícil de la epidemia, ni cerca, ni cerca. Doctor, el momento más difícil sería cómo y cuándo. El momento más difícil cuando estuve duplicándose cada 2 días. O sea que hoy tenemos 1.488. Dentro de 2 días tenemos 3.000. Dentro después tenemos 6.000. Dentro de ese nivel de duplicación. Va a depender mucho de la política. Tú sabes, como te digo, por ejemplo, tú lees los informes alemanes y los alemanes dicen que su nivel de éxito es cuando ellos tengan una tasa de duplicación cada 10 días. Ellos la estaban teniendo cada 5 días y tú viste cómo Alemania de pronto pasó de pocos casos y ya hoy tienen casi 100.000 casos. ¿Tú me entiendes? Es que el virus se crece de manera exponencial. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros, dice en los informes el ministro de Salud Pública, que nosotros estamos creciendo a una tasa promedio de 7.8 en los últimos 2 informes. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Ahora, esa es su capacidad de diagnóstica que usted tiene. Y que todo el mundo sabe aquí que hay lista de espera, que casi la gente se cura esperando que llegue el laboratorio a hacerse. Eso lo sabe todo el mundo porque lo vivimos todos aquí en la República Dominicana. Ahora, nosotros no hemos llegado todavía a recibir el nivel de contagio que hay, que se producirá, porque ninguna de las políticas son efectivas. Ninguna. La única política efectiva que aquí es la de la escuela. La única, yo te puedo decir. Entonces, ¿qué se ha determinado en esos 2 estudios? Que si tú aplicas toda esa política, incluyendo el aislamiento de 24 horas, que tú ves que hay sociedades médicas que la han planteado, y el gobierno y el Ministerio de Salud Pública ni siquiera por cortesía fueron capaces de discutir con ellos. En un desconocimiento total de lo que es la ciencia, poniendo la política y la economía por encima de la vida de la gente. Es una cosa inaceptable lo que uno está. No quiere decir que la sociedad y el colegio médico impongan la regla, porque no la pueden imponer, porque ellas no son gobiernos. Pero no ni siquiera para darle un trato de irrespeto frente a un conjunto de gente que estamos estudiando el tema, más que todos los asesores del gobierno, más que el propio ministro de Salud Pública, porque nosotros somos los que estamos en la candela. Nosotros estamos aunque a mí me parece, doctor, que el ministro de Salud ha hecho lo que mejor él ha pensado. A mí me parece como que está trabajando hasta con el corazón y que todo el que se siente ahí en su posición necesariamente se va a quemar siempre, doctor, porque prácticamente no es la persona que se siente a ser ministro de salud, es que no cuenta con las herramientas para poder trabajar. Y eso está claro. Pero está claro. Un médico no puede operar entrar a una sala de operaciones si no tiene las herramientas para operar a su paciente.
Pero está claro, pero hay cosas, yo no me refiero al ministro de Salud Pública, porque el ministro no es más que una persona dentro dentro de la política del gobierno. O sea, el gobierno creó una estructura por encima del ministro, que no tenía por qué crearla. Lo que tenía que crear una estructura médica nada más. ¿Tú me entiendes? O sea, lo que tenía que crear una estructura de seguimiento. No de gente que el gobierno le pague. Porque cuando tú le pagas a una persona, llega un momento que lo que defiende es el salario. Y no sé ni siquiera si todo el mundo cobra de lo que están en las comisiones. Ni siquiera lo sé, ni le he preguntado, ni me interesa. Porque la gente que está ahí lo conozco a todos. Y ¿Quiénes son los que forman parte? ¿Quiénes son todos los que forman parte de la comisión actual? ¿De los médicos o de la comisión del gobierno? Porque hay dos cosas. De la comisión de asesores del gobierno ahora mismo está constituida por 3, que son el doctor Jorge Marte, que es neumólogo, una persona que es el director de SEDIMAC, que es una persona con mucha capacidad desde el punto de vista clínico médico. No quiere decir que sea buen epidemiólogo. Una persona muy estudioso. Yo creo que todo lo que lo conocemos sabemos de él eso. Está el doctor Alejandro Báez, que es un médico que se formó en Estados Unidos, al igual que Jorge Marte, que tiene un pedigrí desde el punto de vista formativo, mucho más largo, porque Jorge Marte hizo medicina interna aquí, hizo cuidado intensivo en Cuba, luego hizo medicina interna en Estados Unidos, hizo neumología en Estados Unidos. O sea, nadie discute el pedigrí desde el punto de vista clínico médico. Y tú tienes al doctor Alejandro Báez, que hizo medicina en Estados Unidos y luego hizo un entrenamiento en emergencia. Y vi que nombraron recientemente a una doctora que yo no la conozco, no te puedo hablar de ella. Los 3 asesores del gobierno, pero son 3 funcionarios del gobierno. Y esto no es de funcionarios. Esto es de personas. Y uno no puede decir que no importa los conocimientos cuando se está peleando con un enemigo que tú no sabes quién es. Sí lo hay, pero hay reglas. Esta es una comisión en la que debían estar infectólogos, neumólogos, que Jorge Marte es neumólogo, y deben estar epidemiólogos. Si tú te ves al que Donald Trump tiene a un epidemiólogo, porque este es un tema fundamentalmente no de tratamiento médico, aunque el tratamiento médico es fundamental en un momento determinado, sino es de evitar el contagio, es el seguimiento epidemiológico. Entonces yo creo que ha habido mucho problema aquí es en el seguimiento epidemiológico, porque no se informan de manera adecuada. Por ejemplo, en los informes que del ministerio, nosotros el informe que tenemos de la cantidad de gente hospitalizada es muy diferente a la que tiene el ministro. Y como tú sabrás, nosotros tenemos informes, pues nosotros manejamos todo lo que está en el sector privado y público. ¿Entiendes? Y el ministro siempre tiene una cantidad que es muy inferior a la real. Tú sabes, a la real. Porque usted es de lo que habla de un subregistro. Bueno, no es un tema de su registro, porque tú no tienes por qué subregistrar hospitalizados. El tema del Ministerio de Salud Pública, que por razones que no conozco, cómo se maneja en la comisión, porque el ministro lo que da es el informe que le da epidemiología. Tú ves que él dice, voy a dar el boletín del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Lo que lee un informe que le hace otro. Inclusive tú te das cuenta que en ocasiones él no... Pero las clínicas, los laboratorios le reportan, tienen que reportar obligatoriamente. El laboratorio es un laboratorio que te reporta que dio positivo. Tú puedes decir cuánto hay positivo, pero tú no sabes ni cuánto hay crítico ni cuánto hay hospitalizado, porque aquí hay mucha gente que está hospitalizada que ni siquiera sabe que existen. ¿Entiendes? Es decir, la cantidad de personas críticas que hay es más allá de la persona que él se imagina. Y naturalmente, si a eso se le agrega que tú no haces diagnóstico temprano, te van a morir muchas personas que van a quedar en el caso de dudoso porque tú no le hiciste la prueba. Entonces, a la hora de tú informar, y eso vale mucho, la transparencia de la información, porque tus políticas están íntimamente determinadas por la información que tú tienes. Yo te voy a decir a ti que eres periodista, no yo que soy médico. Si a ti te dicen, nosotros tenemos 1.400 casos y tenemos una población de 10 millones de habitantes. Chile tiene una población de 18 millones de habitantes y tiene más de 5.000 casos. ¿Qué tú dices? Nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Tú no dirías eso. Sí. ¿Y cuál es el mensaje? Que vámonos para la calle, pues está todo bien. Entonces, en epidemiología hay que tratar por todos los medios que la información que se desea la real. Y que tú le mandes un mensaje a la población
que esté acorde con la política que tú has decidido, porque si tú estás usando esto para decir vámonos para la calle, como dice Donald Trump, tú sabes que Donald Trump estaba diciendo todo el tiempo, vámonos para la calle, vámonos para la escuela, vamos a abrir todo, que aquí no hay que cerrar nada. Tiene ahora la situación que tú estás viendo, porque tú estás mandando... Cuando aquí se inició todo, que comenzó a aparecer el caso del italiano, que fue desde lo primero que apareció aquí en la República Dominicana, yo recuerdo muchas veces que el ministro de Salud actual se molestó porque algunos medios estaban puntualizando de lo del coronavirus y la situación que se podía presentar y que se estaba dando en la República Dominicana. Y él prácticamente el mensaje que se envió es, como no hay problema, todo está bien, aquí no está circulando el coronavirus. ¿Cuál fue la circunstancia? Los casos eran importados. ¿Cuál fue la circunstancia de esa? Que la gente se fue en cruceros, la gente empezó, nunca se detuvieron los viajes. Sí, se hicieron bodas, se hizo de todo. Entonces, esas son las consecuencias de la información. La información en epidemiología tiene que ser lo más real posible. Sea mal, es más, tú ves países que dicen, por ejemplo, tú lees a los rusos que tienen muy pocos casos y ellos dicen, pero esta no es nuestra realidad. Nosotros estamos preparados para una realidad, un escenario peor que el que nosotros tenemos. Nosotros nos vemos en el escenario de Rusia. Ahora, ¿qué es lo importante de nosotros ver en el escenario de Rusia? Que nos permite prepararnos. ¿Tú me entiendes? O sea, el minimizar la posibilidad de contagio masivo que tú tienes te lleva a que tú no compres pruebas suficientes, que tú no tengas equipos suficientes, que tú no compres ventiladores suficientes. Y eso, al día de hoy nosotros tenemos casi los mismos ventiladores que teníamos antes de la crisis. De eso yo quiero que usted y yo hablemos, porque tenemos que hacer ya una pausa comercial. Al regreso vamos a hablar de los rebotes de algunas clínicas privadas, vamos a hablar de la disciplina, que es de vital importancia, y me choca de antemano, y eso quiero compartirlo con usted y con la gente que nos está mirando, por supuesto, que hablemos sobre hacer un encuentro diario con la prensa, una conferencia de prensa solamente para hablar del número de contagios y del número de muertos, como que uno está abrumado de eso porque lo que uno quiere es soluciones para evitar que más dominicanos mueran en el país del COVID-19. Le pido su permiso, doctor, nos vamos al corte y regresamos de una vez porque tenemos mucho contenido que compartir.